Las grasas se clasifican partiendo de su procedencia en grasas de origen animal y las de origen vegetal. Antes de comenzar a hablar de la manteca de cacao, se hace imprescindible conocer algunos conceptos propios de esta materia y así facilitar la comprensión de este contenido. Las grasas son una mezcla de triglicéridos. Un triglicérido es una molécula de glicerol que tiene 3 ácidos grasos unidos a ella. Como mismo cuando hablamos de la materia y su unidad fundamental sería el átomo, pues en términos de grasa, la unidad básica son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se pueden unir de diferentes formas al glicerol y es lo que le va a dar las diferentes características a la grasa en sí. No es habitual encontrar ácidos grasos libres, o sea, sin estar unidos al glicerol, ya que esto se asocia al deterioro de la grasa en el alimento. Ahora, ¿qué es un ácido graso? Pues no es más que una cadena de átomos de carbono con un grupo carboxílico. Todos los ácidos grasos están compuestos por hidrógeno, oxígeno y carbono. Y dependiendo del largo de la cadena, o sea, la cantidad de carbonos, la forma en que se unen y la conformación que toman van a conferir diferentes propiedades a la grasa. Por ejemplo, mientras más larga sea la cadena carbonada, mayor punto de fusión. Y en cuanto a los enlaces dobles o insaturaciones, mientras más enlaces dobles tengan los ácidos grasos que conforman el triglicérido, pues menor punto de fusión tendrá la grasa. Por eso, de forma general, las grasas vegetales son líquidas, pues tienen alto contenido de grasas insaturadas, por eso se les llama aceite a las grasas de origen vegetal. Y las de origen animal son sólidas, ya que son en su mayoría grasas saturadas, o sea, sus ácidos grasos carecen de los dobles enlaces y solo tienen enlaces simples, o lo que es lo mismo, ya están todos cubiertos, además de tener una larga cadena carbonada. Aunque siempre hay sus excepciones, por ejemplo, los aceites de pescados que contienen ácidos grasos insaturados y el aceite de coco que es sólido a temperatura ambiente. Otra característica importante que va a conferir diferentes comportamientos es de acuerdo a la posición de la insaturación, así como su forma geométrica. Estamos hablando de la configuración cis y la trans. Podemos ver que en el doble enlace los hidrógenos que están próximos pueden estar hacia arriba o también pudiesen localizarse hacia abajo en la cis, pero cuando los hidrógenos adquieren una configuración trans, como se observa, hay un hidrógeno hacia arriba y otro hidrógeno hacia abajo. Los ácidos grasos trans presentan puntos de fusión más elevados que los cis. El trans puede considerarse como un intermedio entre el ácido graso insaturado cis y el ácido graso completamente saturado. O sea, si fuéramos a ordenar de acuerdo a cuál es más sólido, tendríamos en primer lugar a las grasas saturadas, después vendrían los trans y por último los cis. Por eso se suelen hidrogenar parcialmente en la industria los aceites vegetales, para elevar su punto de fusión y que se vuelvan sólidos a temperatura ambiente. Estas pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones por su plasticidad y untuosidad, características propias de las grasas saturadas que con un aceite líquido no se pudieran utilizar. Y en este proceso de hidrogenación parcial industrial es donde se producen los ácidos grasos trans. Ejemplo de esto es la margarina y otras grasas que han sido utilizadas en la repostería. En este sentido, la industria alimentaria trabaja para modificar las grasas y que éstas no sean perjudiciales para la salud. Bueno, ahora que ya hemos abordado brevemente sobre las grasas, para poder ser consecuente podemos entrar específicamente en la manteca de cacao. Los ácidos grasos de la manteca de cacao son el ácido palmítico, el oleico y el esteárico. El ácido graso llamado ácido palmítico tiene una cadena carbonada de 16 carbonos y ninguna insaturación, por tanto es un ácido graso saturado y una temperatura de fusión de 62,9 grados Celsius. El ácido oleico, con su cadena de 18 carbonos y una insaturación, va a tener 16 grados Celsius de punto de fusión, y el esteárico, que es el de más alto punto de fusión de todos, con 70,1 grados, pues es un ácido graso saturado con 18 carbonos en la cadena. Estos tres ácidos grasos, siempre unidos al glicerol, forman un triglicérido y dependiendo del tipo de triglicérido, o sea su composición de ácidos grasos y la posición que estos ocupen en el triglicérido, conferirá el punto de fusión de la manteca de cacao. Así podemos encontrar triglicéridos con la composición de ácidos grasos POS, o sea palmítico oleico esteárico, o también pudiera ser esteárico oleico esteárico, etc. Estos triglicéridos con sus características, pues si notan, dos de sus ácidos grasos
saturados son casi idénticos, hacen que la manteca de cacao se comporte como si fuera un componente puro, y de esta composición también depende su polimorfismo en cuanto a la cristalización de la manteca de cacao. Por tanto, como todos los triglicéridos tienen su propio punto de fusión, la manteca de cacao tiene un perfil de fusión más que un punto de fusión. No podemos hablar de un punto de fusión en la manteca de cacao porque dependiendo del origen de esta materia prima y su composición puede variar desde el rango de 32 hasta 35 grados Celsius. La estructura de esta fase grasa es la responsable de la dureza, el brillo, la fracturabilidad, la estabilidad al calor y durante el almacenamiento, la sensación en la boca y la liberación del aroma. La dureza del chocolate como producto terminado y que éste se pueda comercializar como sólido depende de la manteca de cacao y su composición, ya que al momento de salir del equipo donde se fabrica, el chocolate es líquido. Para convertir este líquido en sólido, o sea, el proceso de cristalización es determinante, la forma, el tamaño de los cristales y la temperatura en la que se encuentran. Las grasas de origen vegetal cristalizan usualmente en una sola forma, pero la manteca de cacao tiene como característica que puede cristalizar en 6 formas diferentes. Este comportamiento se conoce como polimorfismo, que también incide en la dureza de la red cristalina formada y su estabilidad. La forma de cristalizar va desde la 1 a la 6, específicamente la forma 5 garantiza que el producto terminado sea resistente, estable y tenga el brillo característico del chocolate. Para el caso del chocolate, la manteca de cacao es fundamental, pues es el componente que mantiene al sistema como un todo e interviene en el comportamiento tecnológico, las propiedades físico-químicas y reológicas del chocolate, así como la aceptación del producto terminado.